Ricardo de la Vega, nuestro posibilitador, y está aquí con nosotros para hablar acerca de este tema que es tan importante, porque me gustaría que nos dijeras primero buenos días, además del buenos días. ¿Cuáles son las diferentes 12 áreas, tengo entendido, en las cuales podemos trabajar los seres humanos en nuestra personalidad para tener una salud integral? Claro, vas trabajando en tu salud corporal, tu salud mental, tu salud espiritual, tu salud de misión de vida. Si tú no trabajas en tu salud de misión de vida, eso está afectando tu salud. El que no tiene un propósito pierde su salud. Tenemos también la imagen personal, cómo te estás arreglando, cuidando. Eso es importante. Todo esto abarca ese tema. Después hay otra que es la salud en tus relaciones sociales, la salud familiar, la salud en tu pareja, la salud financiera, que es una de ellas, la salud habitacional, cómo cuidas tus espacios donde habitas. Porque a veces vivimos en casas tóxicas o en departamentos tóxicos. Y la salud ambiental en tu entorno, claro. Todo tu entorno donde estás, vives en una ciudad que la cuidas, cuidas el aspecto ecológico, todo esto va abarcando lo que son nuestras 12 áreas de la salud integral. Y específicamente una de ellas, la que vamos a ver hoy, es la salud financiera. Pero yo quiero justo que nos expliques un poquito acerca de eso. O sea, ¿cuál es la salud financiera? Y si no la tengo, pues, ¿de qué manera estoy enferma o cuál es el síntoma? Claro, fíjate, la salud financiera es la estabilidad que una persona puede tener para el manejo de su dinero, pagar sus deudas, generar un ahorro, si quiere comprarse una casa, que pueda hacer un ahorro para comprársela, que pueda tener para pagar la colegiatura de sus hijos, que pueda pagarse unas vacaciones. Muchas veces las personas no vamos cuidando nuestra salud financiera y eso se relaciona con nuestra cultura sobre el dinero. Claro. Y tiene que ver la salud financiera, si no cuidas tu salud financiera, te va a pegar en el estrés financiero, que finalmente, como un efecto dominó, si no cuido mi salud financiera, eso me va a generar estrés y voy a empezar a estar muy disperso en el trabajo, muy estresado, se van a afectar mi salud emocional, mi salud física y terminas a lo mejor al tener un problema, y vean los que nos están viendo, si tienes salud en el manejo del dinero, te puede estar pegando en otras áreas de tu vida. Ricardo, muchas veces, obviamente tenemos gastos que son mínimos, pero son fugas de dinero, ¿no? En ocasiones decimos, no, pues traigo un billete de 500, pero si lo cambio y me dan de 50 y 20, se me va a ver súper rápido. Y es porque no podemos organizarnos y vamos pagando de poquito en poquito y esos 500 pesos se fueron de volada. O sea, eso es parte de estar enfermo. Sí, sí, porque ahí hay, sin darte cuenta, hay una creencia instalada en ti que es, cuando tengo dinero me lo gasto. Exacto. Y entonces hay un efecto que se llama el efecto chescolate, que es, si una persona revisara en qué se le va el dinero a lo largo de un año, podrías ver cuánto se te va en refrescos, cuánto se te va en cafecitos que compras. A mí se me iba en la mañana, en la tarde. Ahorita que se habló del tema del cigarro, a veces te fumas el dinero. Sí, claro. Me ha tocado en procesos de coaching acompañar a una persona que al reflexionar sobre su chescolate, dice, oye, son 30,000 pesos. What? Y podría haberlo invertido en un seguro de gastos médicos, podría haber ahorrado para comprarme lo que no tengo. Entonces hay que cuidar, y hay una frase familiar que dice, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Esto lo decía mi papá. Y entonces hay que cuidar el efecto chescolate. Y sobre todo, rodéate de personas que tienen una salud financiera. Yo ahorita me he rodeado de muchos asesores financieros que van logrando, después de una crisis que tuve por un tema de salud, un desequilibrio en mi economía muy alto. Y como yo vivía de la poesía, y me gustó siempre el tema de la poesía, a veces no le daba mucho peso a la salud financiera, hasta que me desequilibró. Por más que cuidaba mi salud, mis pensar, mi emoción, me desequilibró. Claro. Entonces, primer consejo, búscate un asesor financiero, meterle al tema de los seguros, porque no tenemos una cultura en el tema de seguros. Descuidamos el seguro educativo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, ahorrar para el retiro. Claro, Se sabe hoy en día que si no estás ahorrando, ¿qué va a pasar cuando, si la vida se va alargando? Tú calculaste vivir hasta los 75 y vives 95 años,
¿Cómo le vas a hacer para vivir con calidad de vida y salud y amistades? Ahora, nos estás diciendo algunas cosas que son básicas, como tener mi seguro de vida, mi seguro de trabajo, mi seguro escolar, mi seguro del seguro, mi seguro para la jubilación, ¿no? Pero, y a ver, y de mi sueldo y de lo que me entra y de las chambitas que hago día a día, ¿no? Porque pues muchos tienen a lo mejor una jubilación o tienen un trabajo, pero también venden mole los domingos, pero también venden por catálogo, ¿no? O sea, tienen diferentes entradas económicas. Entonces, de eso que te entra, ¿qué porcentaje es el que se recomienda ahorrar para empezar a tener salud financiera? Sí, normalmente tienes que empezar a ahorrar. Bueno, primero generar el hábito del ahorro, pero estar ahorrando por lo menos un 10% de tus ingresos. Andrés, oye, pero qué importante. ¿Cómo creamos el hábito del ahorro? Porque yo puedo querer ahorrar, pero ¿cómo lo podemos generar? Mira, como cualquier hábito va a implicar un esfuerzo, poner la conciencia en ello. Yo recomiendo ahí, por ejemplo, algo que empecé a hacer y me funcionó, es en una botella de estas transparentes de agua. Sí, garrafón. Cuando te llegan esos 500 pesos y los cambias, cada vez que te llega una moneda, va al garrafón. Muy bien. Al final de 6 meses haces una revisión y dices, ah, caray, todo esto que me gastaba, fíjate lo que estoy generando de ahorro. Abre pequeñas cuentas de ahorro y empieza a ver el beneficio que es evitar el impulso por comprarme hoy algo por ese bienestar mayor que es ahorrar, a lo mejor para tener calidad de vida cuando sea un adulto en plenitud, que así se le llama ya a las personas que ya tienen 70 años. Porque la desgracia es que me ha tocado visitar asilos y personas que no hicieron una buena planeación de sus finanzas y al final de sus días se ven solos, enfermos y sin dinero. Oye, Ricardo, y por ejemplo, ahora que está de moda el que todos tenemos tarjetas de crédito y que es bien fácil que tener una tarjeta de crédito, ¿esto es bueno, malo para la salud financiera el vivir debiendo a meses sin intereses, pero debiendo al final de cuentas? El instrumento financiero de las tarjetas de crédito es una bendición, pero puede ser una maldición. Se puede volver maldición. Si no sabemos manejarlo, cuando recibes una tarjeta de crédito tienes que comprender que eso que compras, ¿quién lo va a terminar pagando? Tú lo vas a terminar pagando. Entonces necesitas anotarle en la tarjeta cuándo es la fecha de corte y cuándo es la fecha que tienes que pagar. Y tienes un financiamiento que te da el banco. Entonces planear y antes de usar la tarjeta preguntarte, ¿realmente esto que voy a comprar lo necesito? Y si lo necesito, porque a lo mejor no nos damos cuenta, pago una comida con tarjeta, pero esa comida va a salir, si pagaste 250 pesos, con los intereses, a lo mejor es una comida que se traduce en 300 pesos. Entonces, si algo lo puedes pagar, págalo en efectivo. Andrés, copiado, sí, ya copiado. Ahorra, invierte y paga tus deudas. Perfecto. Ricardo de la Vega, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darnos estos consejos. Y en verdad